Con esta victoria de Melgar se va cerrando una semana muy buena para los peruanos. Una semana donde, a diferencia de otros años, no se dio vergüenza. Hicieron al menos las cosas bien y eso hace que pensar los equipos peruanos les están perdiendo el miedo a la Copa Libertadores. Ya no es como antes. Vamos a comentar lo que pasó con el partido de Melgar y Deportivo Tolima. Comenzando con lo importante, con la victoria de Melgar, recordando que es una victoria de visita. Si queremos recordar partidos donde los equipos peruanos ganaron en otros países, en Copa Libertadores, los ejemplos no son muchos. Y lo normal es que el equipo peruano siempre pierda. Pero en esta ocasión, Melgar lo supo hacer perfectamente bien. Manejaron los tiempos del partido. Se jugó a lo que Melgar quería. Y los comentaristas comentaron en el partido también que parecía que estaban jugando al ritmo de Melgar. Melgar ponía la pausa, Melgar ponía el fútbol y Melgar decidía qué es lo que tenía que pasar. Eran los jefes del encuentro. Deportes Tolima no encontraba la manera de darle vuelta a esta situación. Y aquí tenemos que decir un nombre clave para el equipo peruano. Kenji Cabrera, un jugador de 22 años que desde hace mucho tiempo venía apuntando maneras en Melgar. Desde siempre se le consideró un jugador con mucho potencial, con un futuro incluso de selección peruana, y que en este 2025 parece que por fin tendrá aquel momento consagratorio. Todos esperan que este al fin pueda ser su año, ese año donde se convierte ya no en una promesa, sino en una realidad. Y no solo para intentar llegar a la selección, sino para convertirse en ese jugador que muchos saben que puede llegar a ser. Kenji Cabrera marcó un gol de factura para un primer tiempo maravilloso de Melgar. Una jugada desequilibrante, partiendo desde la banda izquierda y cortando hacia el medio como un extremo izquierdo goleador, rematando con fuerza y muy pegado al palo del arquero. Con fuerza, velocidad y un buen 1 contra 1, Kenji Cabrera demostró que tiene esa capacidad y puede hacerlo, y sabe cómo manejar esa situación, sabe moverse cerca del área, y esto era algo que parecía que estaba perdiendo. Recordemos que Kenji Cabrera durante mucho tiempo estuvo jugando más por el medio campo, ofreciendo otras cosas, haciendo crecer su juego pero perdiendo algo de protagonismo al atacar. Ahora que Jefferson Cáceres no está en Melgar porque se fue a Inglaterra, podría ser una oportunidad para que Kenji Cabrera aparezca mucho más en el frente de ataque, y creemos que esa es la posición donde mejor se le puede aprovechar, y sobre todo si pensamos en un futuro de selección. Además, eso no significa que pueda ser polifuncional. Puede funcionar por el medio y también puede funcionar por las bandas. Y eso es precisamente lo que necesita Perú. Jugadores que sepan estar en más de una posición en el campo, que sepan rendir. Y claro, tampoco nos da como para alzar a Kenji Cabrera por encima de todo, pero sí lo tenemos que reconocer. Su partido fue muy bueno. Lo que aportó en Melgar no se veía hace un buen tiempo, y tomando en cuenta el contexto de jugar de visita en Copa Libertadores, claramente sube más el mérito que tiene. Melgar como equipo tuvo un partido muy serio desde la línea de defensa, y tomando en cuenta que para este año el equipo había perdido a un montón de jugadores importantes. Solo por decir algunos nombres, Jefferson Cáceres, titular, se fue al Sheffield United. Pablo Lavandeira se fue a Alianza Lima. Jean-Pierre Archimbot también se fue a Alianza Lima. Paolo Reina se fue a la U. Y Leonel Galeano se fue a Cienciano. Jugadores que tranquilamente pueden ser titulares y se fueron a otros equipos. Melgar los perdió, pero en lugar de quedarse llorando porque se desmanteló su equipo, salieron y ficharon y rearmaron su once y hasta cambiaron su entrenador, cuando Marco Valencia venía haciendo un buen trabajo el año pasado. Ahora con Ribonetto, su nuevo entrenador argentino, al menos en este partido, planteó una muy buena manera de ganarle a Tolima de visita, porque un equipo peruano que te gane de visita en Colombia no se ve todos los días. Y recordando que Bernardo Cuesta, el mejor delantero que tiene Melgar, está lesionado. También una mención para Matías Lazo, defensor peruano de 21 años que, para los que no lo conocen, tiene una gran proyección y sobre todo un gran presente. Mide 1,88 m y puede jugar de central, puede jugar de lateral
y no deja de sorprender lo mucho que ha sido constantemente ignorado por los entrenadores de la selección. Nunca lo miraron y tienen que llegar a estos partidos internacionales para que recién se percaten de que está ahí y que desde hace mucho tiempo, desde que tenía 19 años, viene siendo un defensa central de todos los peruanos, de los que tiene mejor capacidad para rendir en esas posiciones y es polifuncional. Es buen jugador y sobre todo es joven. Y con este resultado ahora Melgar tiene una buena parte de la eliminatoria encaminada. Ganar de visita y cerrar de local, tomando en cuenta que se juega en Arequipa donde existe cierta cantidad de altura, coloca al equipo arequipeño como el favorito de la llave. Vienen con el marcador a favor, juegan en su casa, su estadio, con su gente, con su clima. Así que tienen que ser capaces, si hacen un buen partido, cierran bien su llave. Con un empate clasifican, con una victoria obviamente también. Y la única manera que se queden afuera para muchos es que de pronto Deportes Tolima cambie la cara totalmente y se convierte en un equipo que juegue a otra cosa para superar a Melgar, o que Melgar se mande la pecho friada. Esperemos obviamente que eso no pase, pensando en el futuro de Melgar y en el otro gran tema importante que también deja la victoria. Ganó Melgar, ganó Alianza, y hay mucha gente hablando de que este año parece que los equipos peruanos les va a ir mejor en la Copa Libertadores. Además es pronto para comentar eso porque se ganó 2 partidos, contando la victoria de Alianza contra Nacional, se ganó 3 y se puede ver esto de 2 maneras. Primero, la manera ilusionante que sería decir que los equipos peruanos ahora sí están haciendo respetar la casa, han dejado de jugar como los coleros de Sudamérica y están empezando a creérsela mucho más, recuperando respeto y sobre todo amor propio. El equipo peruano en Libertadores casi siempre sale sintiéndose perdedor, pero ahora salieron sintiéndose ganadores y lo llevaron al resultado final. Por eso se ganaron 3 partidos, la mentalidad es muy importante y las victorias ahí se van a quedar. También podemos verlo de la manera realista. Esto, por mucho que haya sido 3 grandes victorias, no deja de ser la fase previa de la Copa Libertadores. La Libertadores como tal aún no empieza, eso será ya en la fase de grupos. Estamos en las previas. Y para llegar a la fase de grupos el camino aún está largo. Alianza tiene que hacer un excelente partido en la Bombonera para eliminar a Boca. Melgar tiene que cerrar con seguridad la llave en Arequipa y con eso clasificar a la fase 3, porque si Perú quiere clasificar a más de 2 equipos, además de Universitario y Sporting Cristal, Alianza o Melgar tienen que pasar una fase más. El camino es largo. El camino sigue siendo complicado, pero claro, no por eso vamos a dejar de quitarle méritos a las victorias que han tenido. Tampoco es como para vender abajo todo lo que han hecho. Y tenemos que tener en cuenta que a estas alturas nadie le tenía fe a los equipos peruanos en la fase previa. Muchos ya se esperaban de que Alianza Lima estuviera eliminado y mucho menos esperaban que le fueran a ganar a Boca. Melgar, si bien en la Copa Libertadores casi nunca le suele ir bien, en esta ocasión parece que lo están haciendo un poco mejor, y sobre todo por esta victoria. Las expectativas eran bajas y estas victorias suben las expectativas mucho más. Tal vez ahora el público peruano empiece a exigirle otras cosas a estos equipos peruanos. No sé si sería lo correcto o lo ideal, pero lo cierto es que están dando mucho más de lo que esperábamos que iban a dar. El hincha peruano está acostumbrado a ver a sus clubes pues siendo humillados en la Libertadores, sin generar ningún peligro, sin sorprender a nadie, y esta vez están sorprendiendo. Y no solo nos damos cuenta nosotros, también se dan cuenta en otros países. Y esto es algo que tenemos que reconocer.